Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Salir del Laberinto. Voy a hacer un análisis psicológico del terraplanismo y del efecto que tiene el terraplanismo sobre aquellos que por primera vez escuchan hablar de terraplanismo, ya que es un tema que claramente moviliza muchísimo. La primera cuestión que suele surgir automáticamente casi en cualquier persona cuando escucha hablar de terraplanismo es que esa idea es un delirio. Lo primero que voy a compartirles es lo que desde la psicología se define como delirio. Vamos a ver si el terraplanismo entraría en esta categoría. En psicología y en psiquiatría utilizamos un manual que se llama DSM. Este es un manual que va actualizándose con el paso del tiempo y que sirve para generar diagnósticos psicológicos. Dentro de las cuestiones que se nombran en este manual, obviamente está la definición de delirio y de idea delirante. Voy a leerles la parte que considero más relevante para este video de la definición de idea delirante en el DSM-4. Las ideas delirantes son creencias erróneas que habitualmente implican una mala interpretación de las percepciones o las experiencias. Si bien las ideas delirantes extrañas son consideradas especialmente típicas de la esquizofrenia, la rareza puede ser difícil de juzgar, especialmente a través de diferentes culturas. Para completar esta sección les leo un fragmento de la definición de delirio del DSM-5. Los delirios son creencias fijas que no son susceptibles de cambio a la luz de las pruebas en su contra. Entonces, si sumamos estos elementos que les leí recién de las definiciones de idea delirante y de delirio, podemos ver que para evaluar si una idea es delirante, tenemos que ver cuáles son las pruebas que sustentan esa idea y tenemos que evaluar si la interpretación que se está haciendo de la realidad es errónea o no. A esto además tenemos que sumarle el factor cultural. ¿Y por qué les menciono todo esto? Porque cuando escuchamos hablar de terraplanismo, a la mente le resulta que es un delirio por un montón de cuestiones que ya damos por hechas que son verdad y que las creemos sustentadas en un montón de cuestiones. No nos olvidemos de que si bien estamos hablando de que culturalmente hay un consenso general de cuál es la forma de la Tierra y además cómo es el universo, esto es un concepto que es bastante moderno. Sin ir más lejos, el geocentrismo estuvo vigente hasta el siglo XVI. Recién ahí fue reemplazada a nivel de consenso por la teoría heliocéntrica de Copérnico, lo cual significa que durante siglos lo que sucede a nuestro alrededor se consideraba verdad de una determinada forma, pero de un momento a otro pasó a ser considerado por consenso científico una cuestión totalmente diferente, que obviamente con el paso del tiempo pasó a ser considerado verdad. Entonces, por lo pronto, para entender si algo es un delirio o una idea delirante, tenemos que ver cuáles son las pruebas que confirman que esa idea es una idea errónea, que no coincide con la realidad, que no coincide con lo que se está percibiendo. Con lo cual, por más extraño o extravagante que sea lo que alguien esté diciendo o pensando, tenemos que ver cuáles son las pruebas y evaluarlo. Si no nos tomamos el tiempo de ver cuáles son las evidencias, cuáles son los fundamentos, cuáles son las pruebas que desde el terraplanismo se proponen para decir que la Tierra es plana, nos estaríamos aventurando a decir que algo es un delirio sin poder evaluarlo. Acá inmediatamente ya entra otro concepto central en la psicología, que es el concepto de disonancia cognitiva, que es el sentimiento de incomodidad que nos genera cuando ciertas creencias o actitudes internas chocan entre sí. Es decir, desde la concepción normal, cuando escuchamos que alguien dice terraplanismo o que la Tierra es plana, esto inmediatamente genera una disonancia cognitiva en la grandísima mayoría de las personas, porque choca contra todas nuestras creencias de base. Y por eso es que es tan común ver que haya tanta resistencia a siquiera hablar de este tema sin agresiones, sin andar insultando o agrediendo al que está diciendo que la Tierra es plana, sin siquiera escuchar lo que tiene para decir. Es más, la disonancia cognitiva muchas veces llega a ser tan fuerte que la persona directamente ya no quiere escuchar acerca del tema. Incomoda tanto escuchar a alguien hablando acerca de un tema que damos tan por sentado que directamente se prefiere no escucharlo, se prefiere directamente hacer de cuenta que ni existe. Eso en el mejor de los casos, cuando no es que se lo está insultando o denigrando simplemente por decir que la Tierra es plana. Cuando, como recién vimos, para decir que eso es un delirio tenemos que escuchar cuáles son las pruebas que tienen para decir. Si no las escuchamos no podemos llegar a enterarnos de si es una idea delirante. Justamente Sigmund Freud se dedicó a hablar acerca del mecanismo de la negación y del retorno de lo reprimido. La negación se considera un concepto bastante importante en el psicoanálisis, justamente porque es una reacción defensiva que surge ante algo que se considera una amenaza para la estructura simbólica, para el psiquismo. Entonces automáticamente lo que se tiende a hacer es negarlo y directamente reprimirlo. Les voy a compartir cómo esto se podría analizar desde la terapia cognitivo-conductual. Esa emoción tan negativa y tan reactiva que hay contra el terraplanismo es algo que deriva inmediatamente de un pensamiento automático. Los pensamientos automáticos surgen en cualquier situación.
Son pensamientos que damos por válidos de base sin reflexionar. Y como habitualmente los consideramos algo creíble, rara vez frenamos a ver cuál es verdaderamente su validez. Pero estos pensamientos automáticos devienen de ciertas creencias. Las creencias suelen estar organizadas como por ejemplo Kuhn describió a los paradigmas. Básicamente un sujeto interpreta la realidad de acuerdo al marco conceptual que ya tiene integrado en su psiquismo. Y esto que cada uno de nosotros tenemos integrado en nosotros nos da las pautas de cómo tenemos que interpretar el mundo. En algunas instancias de la vida podemos llegar a percibir que esas creencias de base son disfuncionales para atravesar algunas situaciones. Y generalmente esos son los momentos en los cuales podemos llegar a reflexionar acerca de si esas ideas de base, esas creencias de base, nos convendría modificarlas. Pero la cuestión con las creencias centrales es que están tan arraigadas en nosotros, son tan fundamentales y profundas que directamente muchas veces ni se expresan o inclusive jamás se ponen en duda. Directamente creemos que así son las cosas. Entonces cualquier cosa que no tenga que ver con esta creencia de base, la podemos llegar a percibir como una agresión, como una desinformación total o como un delirio. Pero no nos olvidemos de que estas creencias de base, o lo que también se podría denominar sistema de creencias, son cuestiones que aprendemos desde los primeros años de vida y que con el paso del tiempo y vivir en cultura y en familia, vamos asentando. Y jamás las ponemos en duda. Lo cual no significa que sea objetivamente cierto ni la mejor opción, sino que lo más importante para el psiquismo es que aquello que creemos sea funcional, que nos sirva para funcionar en sociedad. Por lo cual es bastante poco común que uno vaya por la vida cuestionándose cómo es la forma de la Tierra. Simplemente porque lo aprendimos de una forma, lo que vemos lo interpretamos desde aquello que aprendimos y entonces todo confirma que es cierto de tal forma y listo. Y cuando aparece alguien que nos viene a decir que es de una forma totalmente diferente, preferimos ni escuchar de qué está hablando ni cuáles son las pruebas, porque es muchísimo más cómodo y muchísimo más funcional pensar que ya es como ya lo sabíamos y listo. Entonces para abordar este tema por lo pronto necesitamos paciencia. Acá también considero importante que agreguemos otro concepto que es el sesgo de confirmación. Es algo muy estudiado en la psicología y es nuestra tendencia a buscar en todo aquello que percibimos información que respalde lo que ya creemos de antemano. Y esto nos puede llevar fácilmente a conclusiones inexactas, ya que obviamente no podemos pasar todo el día cuestionando cada cosa que está sucediendo. El psiquismo necesita cierta estabilidad para poder manejarse en el día a día y poder avanzar. Si cada segundo de la vida nos la pasáramos cuestionándonos acerca de si es verdad o no aquello que estamos viendo, percibiendo, sintiendo, sería imposible vivir una vida en sociedad. Por eso es absolutamente entendible que este mecanismo suceda en nosotros siempre. Pero es importante que cada uno de nosotros reconozcamos que somos susceptibles al sesgo de confirmación. Entonces puede ser que estemos dando por sentado cuestiones que tal vez no son así. Si simplemente nos mantenemos con cierta apertura y cierta receptividad a la información, podemos llegar a sorprendernos, podemos llegar a aprender algo nuevo o inclusive aprender algo que nos puede llegar a servir para crecer, tanto como personas como para aprender mejor acerca del mundo que nos rodea. No perdamos de vista ni nos olvidemos que durante siglos y milenios, en diferentes culturas del mundo, se hablaba de la Tierra como que tenía determinada forma y la gente vivía absolutamente tranquila con esa concepción de la forma de la Tierra y además de esa concepción del universo. Lo cual no significa que porque pensemos en este tema, nos abramos a escuchar cuáles son las pruebas de los terraplanistas o cuáles son las ideas que motivan eso, entonces vamos a radicalmente cambiar de opinión porque sí. No, simplemente mantenernos con cierta apertura nos va a permitir agregar elementos a nuestro conocimiento y a nuestro entendimiento del mundo. Como les dije desde el principio de este video, el análisis que yo estoy haciendo es desde una perspectiva psicológica. Pero si lo que ustedes quieren escuchar y ver son cuáles son las pruebas que el terraplanismo propone para evidenciar su punto de vista, yo lo que voy a decirles es dónde pueden encontrar esta información y además voy a poner todos los links en la descripción de este video. ¿Y por qué no les comparto esa información directamente en este video? Bueno, básicamente porque si hiciera eso, este video tendría que durar como unas 6 horas más o menos. Afortunadamente y muy contrariamente a lo que la mayoría de la gente piensa, hay muchas personas que estudian este tema con muchísima profundidad, con infinidad de material, fotos, videos, explicaciones súper detalladas, y la verdad que es totalmente innecesario que yo me ponga a repetir toda esa información cuando ustedes la pueden escuchar por ustedes mismos y pueden evaluar por su propia cuenta qué es lo que ustedes piensan de este tema. Lamentablemente, y esto lo pueden confirmar buscando tanto en Google como en YouTube, cuando uno pone la palabra terraplanismo, los primeros cientos de videos que aparecen son todos los videos que es obviamente refutando y burlándose del terraplanismo. Y para encontrar a las personas que abordan seriamente
seriamente este tema y sin cientos de prejuicios y demás, hay que buscar bastante, porque fíjense a punto tal que llega el prejuicio con este tema, que cuando escuchamos que alguien dice que la Tierra es plana, se le hacen inmediatamente 200 preguntas. ¿Y por qué el Sol es de tal forma? ¿Y cómo se explican las estaciones? ¿Y entonces la Luna? ¿Y qué es mentira entonces también el viaje a la Luna? ¿Y entonces cómo se puede explicar que un objeto se va detrás del horizonte? Y miles de cuestiones que, sorpresivamente, seguramente para más de uno de ustedes, cuando escuchan a un investigador que habla seriamente de este tema, van a ver que de cada uno de esos puntos tienen una respuesta, tienen un argumento, tienen pruebas, tienen evidencia que avala ese punto de vista. Entonces, como les dije antes, tengamos paciencia, tengamos receptividad. Si no tenemos ganas de escucharlo, no lo escuchemos. Pero si antes de escuchar y ver cuáles son esas pruebas que tienen para decirse, damos por sentado de que estamos hablando de un delirio, entonces lamentablemente así nunca vamos a poder entendernos, sea que estemos hablando de tierra plana o de cualquier otro tema. Entonces la verdad que este es un tema súper interesante, principalmente para librarnos de un montón de prejuicios y ver que podemos hablar de cualquier tema simplemente con respeto por el otro y con cierta paciencia y receptividad a lo que el otro tiene para compartirnos. Luego cada uno sacará sus propias conclusiones. Los canales que les sugiero para investigar este tema son Nur para Todos de Iru Landucci, el canal Hermanos Barea de los hermanos Barea, Sociología Mitológica de Rafa Currao, Soberbia Somos Todos de Dani Márquez y NAOB. Después de filmar este video, encontré unos videos buenísimos de mi amigo Fede en su canal Fede Analiza, que también habla de este tema y se los recomiendo muchísimo. Dejo todos los links en la descripción y los invito a que ustedes escuchen la información y saquen sus propias conclusiones. Obviamente que además me interesa muchísimo que me cuenten en los comentarios qué piensan de este tema, si algo de lo que les compartí en este video les hizo ruido o les generó alguna incomodidad, o si tal vez esto les despertó el interés de, aunque sea, escuchar cuáles son esas pruebas y cuáles son esas evidencias que se proponen desde el terraplanismo. Que podemos escuchar con paciencia, con tranquilidad, con cierta receptividad y sin la necesidad de andar agrediéndonos por cada cosa nueva que va surgiendo en la cual opinamos distinto o en la cual tenemos prejuicios de antemano, sea que nos demos cuenta o no. Entonces los leo en los comentarios y nos vemos en un próximo video de Salir del Laberinto.